Olvídate de todo lo que crees saber sobre cambios de aceite. Olvídate de las ofertas de lubricación rápida, las botellas polvorientas en oferta en la tienda de autopartes y el viejo consejo que te dio tu abuelo sobre su camioneta. Estamos en una nueva era de la ingeniería automotriz y el vehículo que conduces, ese SUV sofisticado, potente y costoso que tienes aparcado en la entrada de tu casa, es una bestia completamente diferente. Su corazón, el motor, es una maravilla de precisión, funcionando a mayor temperatura, a presiones más altas y con tolerancias más estrictas que nunca. Y dentro de ese intrincado laberinto de metal, un asesino silencioso está trabajando, y podría ser tú quien lo desate cada 8.000 kilómetros. Estamos hablando de un tipo específico de aceite de motor, un producto tan común, tan engañosamente familiar, que millones de conductores lo vierten en sus SUV modernas sin pensarlo dos veces. Mecánicos de todo el país ven los horribles resultados de este simple error llegar a sus talleres todos los días, con daños catastróficos en el motor que podrían haberse evitado fácilmente. No se trata solo de rendimiento, se trata de la supervivencia misma de su vehículo. Estás a punto de descubrir el fluido más destructivo que podrías usar en el motor de tu SUV moderno. Las advertencias de los profesionales que presencian el desastre de primera mano son claras. Estás destruyendo tu auto. Antes de profundizar en este error que mata el motor, haznos un favor. Si quieres mantener tu vehículo en la carretera y evitar que termine en el taller, dale a me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Nos dedicamos a brindarte información privilegiada que te ahorra dinero y dolores de cabeza, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Esta información es crucial. Ahora, vayamos a la cruda y cruda realidad. El aceite que hoy en día se vende a precios muy competitivos no es una mezcla desconocida del mercado negro. Es un fantasma del pasado que ronda los estantes de todas las tiendas de autopartes. Aceite de motor convencional de alta viscosidad, específicamente grados como 10 40, 15 40 o incluso 20 50. Durante décadas, este fue el lubricante predilecto para muchos vehículos. Era simple, asequible y, en los motores de antaño, más grandes, más simples, con tolerancias más flexibles, cumplía su función. Pero poner ese mismo aceite en un motor de SUV moderno, especialmente uno turboalimentado o con inyección directa de gasolina, GDI, es como pedirle a un corredor de maratón que realice una cirugía. Es la herramienta incorrecta para el trabajo y los resultados son desastrosos. Para entender por qué esto es tan catastrófico, primero debemos apreciar la revolución que ha ocurrido bajo el capó de su SUV. Los motores de hoy no son como los de hace 20, ni siquiera 10 años. Los fabricantes de automóviles están bajo una enorme presión para cumplir con estándares increíblemente estrictos de ahorro de combustible y regulaciones de emisiones, mientras que los consumidores exigen más potencia y rendimiento. La única manera de lograr esta triple combinación de objetivos contrapuestos, más potencia, mejor ahorro de combustible y menos emisiones, es mediante ingeniería avanzada. Esto significa que los motores son más pequeños, ligeros y complejos. Utilizan tecnologías como la turboalimentación para forzar más aire en cilindros más pequeños, creando explosiones más grandes y más potencia. Utilizan la inyección directa de gasolina, GDI, para rociar combustible directamente en la cámara de combustión a presiones inmensamente altas para una combustión más eficiente. Y, fundamentalmente, utilizan sistemas complejos como la sincronización variable de válvulas, VVT, para ajustar constantemente cuando se abren y cierran las válvulas del motor, optimizando el rendimiento y la eficiencia sobre la marcha. Estos sistemas son maravillas de la ingeniería, pero todos comparten una vulnerabilidad común: su enorme dependencia del aceite de motor. El aceite ya no es un simple lubricante. En un motor moderno, es un fluido hidráulico vital. Es el elemento vital que acciona estos complejos sistemas, y debe hacerlo en condiciones más extremas que nunca. Las holguras entre las piezas móviles, como los cojinetes del cigüeñal o el eje del turbocompresor, ahora se miden en micras. Son más estrechas que un cabello humano. El aceite debe ser lo suficientemente fluido como para penetrar estos espacios microscópicos al instante, especialmente al arrancar en frío, pero lo suficientemente resistente como para mantener una película protectora bajo calor y presión extremos. Aquí es donde el aceite 10-40 convencional de la vieja escuela comienza su campaña de destrucción. Analicemos qué significan exactamente los números en la botella, porque aquí es donde surge la confusión para muchos. La 2W significa winter, no peso. El número antes de la W, como el 10 en el 10-40, indica la viscosidad del aceite o su resistencia a fluir a bajas temperaturas. Cuanto menor sea este número, mejor fluye el aceite en frío. El segundo número, el 40, indica la viscosidad del aceite a la temperatura normal de funcionamiento del motor, que ronda los 100 grados Celsius. El fabricante de su SUV ha invertido millones de dólares e incontables horas de investigación y desarrollo para determinar la viscosidad precisa del aceite que su motor necesita para sobrevivir. Para la gran mayoría de los SUV modernos, se recomienda un aceite sintético multiviscosidad mucho más ligero, a menudo
menudo del tipo 0W20 o 5W30. Si ignora esta recomendación y usa un 10W40 más espeso, se desencadena una reacción en cadena devastadora. Hablemos ahora del componente más caro de muchos EUV modernos, el turbocompresor. Un turbo es básicamente un pequeño motor a reacción de altísima velocidad conectado al escape. Utiliza los gases de escape para hacer girar una rueda de turbina, conectada mediante un eje a una rueda compresora. Esta rueda compresora aspira y presuriza el aire que entra en el motor, impulsando más oxígeno a los cilindros y permitiendo una combustión mucho más potente. Así es como un pequeño motor de 4 cilindros puede producir la potencia de un V6 o V8 mucho más grande. Las velocidades involucradas son casi inimaginables. El eje dentro de un turbocompresor puede girar a velocidades superiores a 200.000 RPM, la asombrosa cifra de 3.000 revoluciones por segundo. A estas velocidades, los rodamientos de bolas tradicionales se vaporizarían instantáneamente. En cambio, el eje del turbo flota sobre una película microfina de aceite de motor presurizado en constante circulación. Este aceite debe cumplir dos funciones simultáneamente: lubricar el eje para evitar cualquier contacto entre metales y disipar el inmenso calor generado por los gases de escape, que puede alcanzar más de 950 grados Celsius, 1700 grados Fahrenheit. Esta es una tarea que solo un aceite sintético de alta calidad y baja viscosidad puede realizar. Los aceites sintéticos se diseñan en laboratorio. Sus moléculas son uniformes en tamaño y forma, lo que les confiere una increíble estabilidad térmica. Pueden soportar estas temperaturas extremas sin descomponerse, y su fluidez permite bombearlos a los diminutos conductos de aceite del turbo a un alto caudal, refrigerando eficazmente los componentes. Ahora, agregue ese 10W40 convencional. La diferencia es abismal. El aceite convencional se refina a partir del petróleo crudo. A nivel molecular, es una maraña de cadenas de hidrocarburos de diferentes tamaños. Al exponerse al calor extremo dentro de la carcasa del cojinete del turbocompresor, las moléculas más débiles y volátiles del aceite convencional se cocinan, se vaporizan y se queman, dejando depósitos de carbón duros y costrosos. Este proceso se llama coquización. Estos depósitos de carbón son como el colesterol en una arteria. Se acumulan dentro de las diminutas líneas y conductos de alimentación de aceite, restringiendo el flujo de aceite al eje giratorio del turbo. El resultado es la falta de aceite. El eje, girando a 250.000 de RPM, pierde su colchón protector y refrigerante de aceite. La temperatura se dispara. El aceite restante que logra pasar se cuece aún más rápido, acelerando el proceso de coquización. En muy poco tiempo, el eje se agarrota en los cojinetes y el turbocompresor se destruye en una falla catastrófica. Las ruedas de la turbina y el compresor, girando a velocidades increíbles, pueden romperse, enviando metralla al motor y al sistema de escape. Un turbo reventado no tiene una solución sencilla. A menudo requiere reemplazar el propio turbo, el intercooler y todas las tuberías asociadas, y limpiar a fondo cualquier residuo metálico del motor. Es fácil que la factura de la reparación sea de 3.000, 4.000 o incluso más. Los mecánicos le dirán que la principal causa de falla del turbocompresor no es un defecto de fabricación, sino la contaminación y la falta de aceite, problemas causados directamente por el uso de un tipo y grado de aceite incorrectos. La verdadera pesadilla para su motor moderno comienza cuando el sistema de sincronización variable de válvulas, UVBT, intenta cumplir su función. La UVBT es una de las tecnologías más importantes para equilibrar la potencia y el ahorro de combustible. Funciona utilizando aceite presurizado como fluido hidráulico para girar ligeramente los árboles de levas, modificando así la sincronización de la apertura de las válvulas. Los componentes encargados de esto, llamados sincronizadores de levas y solenoides UVBT, tienen conductos internos y válvulas de control de aceite increíblemente pequeños. Están diseñados para reaccionar en milisegundos a las órdenes de la computadora del motor. Este sistema está calibrado para funcionar con el flujo ultrarrápido de un aceite 0W20 o 5W30 de baja viscosidad. Al introducir un aceite 10W40 espeso y de movimiento lento, el sistema se obstruye. El aceite es demasiado espeso para fluir rápidamente a través de las diminutas mallas de los solenoides y hacia las cámaras de los sincronizadores. Los ajustes de sincronización se vuelven lentos e imprecisos. Los sincronizadores de levas podrían no ajustarse a la posición que indica la computadora o podrían atascarse. ¿Qué significa esto para usted, el conductor? Primero, la luz de verificación del motor casi seguramente se encenderá con códigos relacionados con la sincronización de la posición del árbol de levas. Un mecánico podría reemplazar inicialmente los sensores o solenoides, lo que le costaría cientos de dólares, solo para que la luz se vuelva a encender. El verdadero problema es el aceite. Segundo, su rendimiento y economía de combustible se desplomarán. Con la sincronización de válvulas desincronizada, el motor no puede respirar eficientemente. Se sentirá lento, vacilante y notará que visita la gasolinera con más frecuencia. En el peor de los casos, la lucha
constante para mover los sincronizadores con el aceite incorrecto puede causar que el pasador de bloqueo dentro del sincronizador se rompa, lo que lleva a una falla completa del sistema VT. Esta es una reparación de varios miles de dólares, todo porque se usó el fluido incorrecto. Los mecánicos informan que la falla del sistema VBT es una de las consecuencias más comunes y más costosas que ven por el uso de un aceite inadecuado. Esto nos lleva a la plaga silenciosa de los motores modernos, los lodos. Al usar un aceite convencional como el 10W40 en un motor turbo GDI que funciona a altas temperaturas, se crea el caldo de cultivo perfecto para los lodos. El aceite simplemente no soporta el calor ni el estrés. Su paquete de aditivos, detergentes y dispersantes diseñados para mantener el motor limpio se agota rápidamente. El aceite se oxida y se descompone, formando una sustancia espesa, similar al alquitrán, que se adhiere a todo. Obstruye el filtro del tubo de recogida de aceite en el cárter, privando de lubricación a todo el motor. Obstruye los estrechos conductos de aceite, impidiendo que el aceite llegue a los árboles de levas y los taqués. Convierte el interior del motor, de una máquina limpia y bien engrasada, en un pantano negro y grasiento. Un mecánico puede detectar un motor que ha funcionado con el aceite incorrecto en cuanto abre la tapa de válvulas o baja el cárter. En lugar de un metal limpio y dorado, se encuentra con una imagen aterradora, un lodo espeso, negro y grumoso que cubre toda la superficie. En este punto, suele ser demasiado tarde. Se puede intentar un lavado de motor, pero es un procedimiento arriesgado que puede desprender una gran cantidad de lodo que puede desplazarse y bloquear un conducto de aceite crítico, causando un gripado inmediato y total del motor. En la mayoría de los casos, un motor muy contaminado con lodo está destinado a la ruina. La destrucción no termina ahí. Pasemos a los pistones y sus segmentos. Los segmentos se encargan de sellar la cámara de combustión, eliminar el exceso de aceite de las paredes del cilindro y transferir el calor del pistón a la pared del cilindro. Los motores modernos, en su búsqueda de eficiencia, utilizan segmentos de pistón de menor tensión para reducir la fricción. También cuentan con segmentos de control de aceite más complejos con pequeños orificios que permiten que el aceite drene de vuelta al cárter. El aceite convencional, más espeso, crea un doble problema. En primer lugar, a los segmentos de menor tensión les resulta más difícil raspar eficazmente la gruesa película de aceite de las paredes del cilindro durante la carrera descendente. Esto deja un exceso de aceite en la cámara de combustión, que se quema junto con el combustible. Esto conlleva un mayor consumo de aceite. Tendrá que rellenarlo entre cambios y crea depósitos de carbonilla en las cabezas de los pistones, las válvulas y los inyectores de combustible. En segundo lugar, y mucho más siniestro, está lo que ocurre con los anillos de control de aceite. Los diminutos orificios de drenaje de estos anillos se obstruyen con los depósitos de lodo y carbón, un subproducto natural de la descomposición del aceite convencional por el calor. Cuando estos orificios se bloquean, el aceite que raspa en los anillos no tiene a dónde ir, queda atrapado, se cuece y se endurece, atascándolos en sus ranuras. Los anillos pierden su capacidad de moverse y sellar correctamente. Esto provoca una caída drástica de la compresión del motor, una pérdida grave de potencia y un aumento considerable de las fugas de aceite, gases de combustión calientes que pasan por los pistones hacia el cárter. Estas fugas sobrecalientan el aceite en el cárter, acelerando su descomposición y generando más lodo que obstruye aún más los anillos. Es un círculo vicioso de destrucción que se perpetúa y termina con un motor completamente desgastado que requiere una reconstrucción completa o un reemplazo. Centrémonos en el momento más crítico para tu motor, el arranque en frío. Aquí es donde se produce hasta el 75% del desgaste del motor. Cuando tu SUV ha estado parado toda la noche, casi todo el aceite se ha drenado de los componentes críticos en la parte superior del motor, árboles de levas, taqués, sincronizadores VVT, y se ha depositado en el cárter de aceite en la parte inferior. Al girar la llave, la bomba de aceite debe succionar ese aceite del cárter y bombearlo a través de una compleja red de conductos estrechos, llamados galerías de aceite, para lubricar esas piezas necesitadas. Ahora, imagina intentar chupar miel con una pajita fina en una fría mañana de invierno. Eso es básicamente lo que la bomba de aceite intenta hacer con ese espeso aceite 10W40. Un aceite sintético 0W20 o 5W30 está diseñado para mantenerse fluido y fluir casi como el agua, incluso a bajas temperaturas. La bomba lo presuriza instantáneamente y alcanza la parte superior del motor en segundos. Ese 10W40, sin embargo, es lento y melaza. Resiste los esfuerzos de la bomba. Durante varios segundos cruciales, segundos que pueden parecer una eternidad para las partes metálicas, la parte superior de tu motor funciona prácticamente en seco. El metal roza contra el metal, raspando capas microscópicas de material con cada rotación. Puede que no lo oigas por encima del sonido del motor al arrancar, pero se está produciendo una destrucción lenta y chirriante. Con el tiempo, este daño acumulativo provoca árboles de levas desgastados, taqués ruidosos
y una reducción significativa en la vida útil de tu motor. Entonces, ¿por qué la gente sigue cometiendo este catastrófico error? Existen algunos mitos y malentendidos persistentes que contribuyen a este problema. La primera es la creencia tradicional de que cuanto más espeso, mejor. Durante décadas, en los motores antiguos, a medida que se desgastaban y aumentaban las holguras entre los cojinetes, cambiar a un aceite más espeso era un truco común para aumentar la presión del aceite y silenciar un motor ruidoso. Esta lógica es completamente contraria a la de los motores modernos de tolerancias ajustadas. Como ya hemos comentado, estos motores requieren un aceite diluido para funcionar. Un aceite más espeso no proporciona más protección, sino más fricción, más calor y más escasez de aceite. Impide activamente que el motor se lubrique correctamente. La segunda razón es el costo. Un bidón de 10 tubulado 40 convencional es innegablemente más barato que un bidón de 0 de Kurudoku 20 totalmente sintético. La gente ve la diferencia de precio y cree que se ahorra 20 o 30 dólares en el cambio de aceite, pero este es el falso ahorro más peligroso en el mantenimiento del auto. Esos 30 dólares que te ahorraste te parecerán una broma cuando tengas que cambiar el turbo por $3,000, reparar el sistema VT por $2,500 o cambiar el motor por $8,000. El aceite sintético adecuado no es un lujo para un SUV moderno, es un requisito indispensable para su supervivencia. Usar el aceite convencional barato es como comprar un caballo de carreras premiado y alimentarlo con aserrín para ahorrar en avena. El resultado es predecible y trágico. La tercera razón es simple hábito y desinformación. Quizás sea lo que tu padre siempre usaba. Quizás sea lo que recomendó el vendedor de la tienda de repuestos, quien podría no estar al día con las últimas tecnologías en motores. Por eso es fundamental que ignores todos los consejos anecdóticos y consultes directamente la fuente de la verdad, el manual del propietario de tu vehículo. En ese manual, los ingenieros que diseñaron y fabricaron su motor han especificado exactamente lo que necesita. Indicarán el grado de viscosidad requerido, pH, EJO, CE, 0W20 y, de igual importancia, las especificaciones de rendimiento requeridas. Se trata de códigos como API, SP o ILSAC GF6. Estas certificaciones garantizan que el aceite ha superado rigurosas pruebas de estabilidad térmica, control de depósitos, protección contra el desgaste y compatibilidad con los sistemas de emisiones modernos. Usar un aceite que cumpla con estas especificaciones exactas es la única manera de garantizar que su motor reciba la protección para la que fue diseñado. Cualquier aceite que no cumpla tanto con el grado de viscosidad como con las especificaciones de rendimiento que figuran en el manual es un aceite inadecuado y punto. El mensaje de todo mecánico de confianza es unánime y urgente. Detengan esta locura. Dejen de echar aceite convencional, espeso y obsoleto a su sofisticado y moderno SUV. No están ahorrando dinero, no están añadiendo protección, están desmantelando sistemáticamente su motor desde adentro, molécula a molécula, cada vez que lo encienden. Están obstruyendo sus arterias, privando a sus componentes más vitales y ahogando sus sistemas de alto rendimiento. La decisión es difícil. Puede ahorrar unos dólares ahora y afrontar la casi certeza de facturas de reparación desorbitadas en el futuro. O puede gastar un poco más en el aceite sintético correcto que su vehículo necesita. La vida de su motor depende literalmente de esa fina capa de lubricante. Dele la vitalidad para la que fue diseñado, no el veneno que lo está matando lentamente. Consulte el manual del propietario, compre el aceite que cumpla exactamente con esas especificaciones y dele a su SUV la oportunidad de ofrecer el servicio prolongado y confiable por el que pagó. La alternativa es una lección trágica y costosa sobre la realidad de la ingeniería automotriz moderna.